Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre los requisitos para emplazar a huelga. Para hablar de este tema nos acompañan Esperanza Luna, de Derecho del ITAM, Ámbar Escobar, de Derecho de la UNAM, Octavio Uribe, de Economía del CIDE, Erika Aguilar, de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Jennifer Castillo, de Estudios Sociales de la UAM. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y el día de hoy platicaremos con estudiantes. Pues ahora sí que puras mujeres. Tenemos el día de hoy un gran panel definitivamente, y Octavio, por supuesto, de Economía del CIDE. Platicaremos sobre los requisitos para emplazar a huelga. Como saben, el derecho a huelga es uno de los grandes derechos consagrados en nuestra Constitución desde básicamente la Constitución de 1917, en donde se ve consolidado el derecho de huelga como uno de los grandes derechos sociales, y esta resolución nos habla precisamente sobre los requisitos para emplazar a huelga. Esperanza, ¿por qué no me cuentas un poco los hechos del caso? ¿Cuáles son estos hechos, digamos, que detonan esta sentencia? ¿Cuáles son las consideraciones iniciales de la Corte? Platícame. Claro, en primera reitero la invitación. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar dialogando con diferentes jóvenes de diferentes partes del país y sobre todo con muchos colegas que hemos coincidido en diferentes espacios como Erika. En fin, una de las sentencias que se podrían considerar muy disruptivas en el ámbito laboral justamente es esta, ya que contempla, pues vaya, una especie de ejercicio democrático dentro de los sindicatos para llegar a una huelga o no. En sesión remota, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se vulneran ni la Constitución ni los convenios internacionales al exigir como requisito para emplazar a huelga que 2/3 partes de los trabajadores correspondientes manifiesten su voluntad en este sentido. Además, es importante mencionar que conforme a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, estos trabajadores que consideren que sus derechos se han visto vulnerados de manera general y sistemática pueden acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se determine, califique, si se han cumplido estos requisitos para emplazar una huelga de manera legítima, de manera legal. Entonces, dicho todo esto, al respecto, la sala resaltó que es un requisito ineludible de procedencia para emplazar a huelga que se demuestre, pues que evidentemente 2/3 partes de los trabajadores de la dependencia en cuestión soliciten la declaración de huelga sin que ellos se vulneren otros derechos, como los derechos de sindicación, representación, huelga, etcétera, etcétera. Y pues ya para resumir bastante todo esto, el derecho de huelga de los trabajadores es necesario que en su mayoría se manifiesten en el sentido de estar de acuerdo en hacer esta huelga, en emplazar a la dependencia. Y pues de nuevo, esto no contraviene, no se contrapone ni con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con los convenios internacionales que rigen nuestro hacer cotidiano, vaya. De acuerdo, muchas gracias, Esperanza. Ámbar, platícame, ¿qué te llamó más la atención en función de lo que nos platica Esperanza? ¿Qué destacas, qué complementas de esta sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte? Claro que sí. Primero que nada, pues igualmente que mi compañera Esperanza, agradecer el espacio y la oportunidad, precisamente porque el programa tiene esta finalidad, ¿no? De reforzar nuestros criterios e intercambiar nuestras ideas desde diferentes ámbitos. Y bueno, a mí igualmente me parece un caso emblemático donde precisamente, bueno, el que lo promueve es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que pues presenta un emplazamiento a huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y se lo niegan, puesto que no tenía demostrado que eran 2/3 partes de
los trabajadores, sino que ellos argumentaban que justamente le habían dotado de facultades suficientes y amplias a este secretario y por lo tanto era suficiente, ¿no? Como si fuera una sustitución de, pues, de este requisito que está enmarcado justamente en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y bueno, aquí la Corte lo que determina es justamente que, para empezar, los agravios son infundados, puesto que este requisito es fundamental, no es ineludible, y a pesar de que ellos tratan de defenderse a través de incluso criterios internacionales establecidos en los convenios de la OIT en el 87 y en el 98 específicamente, donde justamente lo que se argumenta es una libertad sindical, ¿no? Que ellos tienen esa libertad tanto de redactar sus estatutos como su reglamento administrativo, como la representación, ¿no? Esta facultad de elegir libremente a sus representantes y al mismo tiempo, pues, regir cómo se van a organizar en su vida interna, y que justamente los artículos que establece la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, que limitan, de acuerdo a sus argumentos, esta libertad sindical, pues transgreden al mismo tiempo tanto la Constitución como estos convenios que ya comenté. Entonces, a mí me parece realmente trascendental la forma en la que aborda el estudio de la Corte, porque para empezar pone el marco teórico, ¿no? Vamos a ver qué se entiende por huelga y en el sentido del apartado B, ¿no? Porque como sabemos también la huelga existe en el apartado A en la Ley Federal del Trabajo, y en este sentido tiene ciertos objetivos y en el apartado B tiene otros objetivos, ¿no? Que en este caso tiende a conservar cierta armonía, cierto equilibrio, tanto en los burócratas como en los empleadores. A mí me parece trascendental porque creo que la Corte, en primer lugar, como ya lo mencioné, limita el marco teórico, ¿no? Vamos a irnos desde la Constitución, el artículo 123, apartado B, fracción décima, donde se establece cuál es el derecho a la asociación y a la huelga, ¿no? Y dice, a ver, este derecho sí existe, pero está limitado, y está limitado por ciertos requisitos que incluso el constituyente permanente dejó a reserva al legislador ordinario precisamente para que determine cuáles son estos requisitos. Y entre estos requisitos precisamente se encuentra en primer lugar que se violen de manera general y sistemática, como ya lo comentaba mi compañera Esperanza, los derechos consagrados en la Constitución, y además que sea declarada por 2/3 partes de los trabajadores. Y entonces entra el estudio de por qué es así, ¿no? Por qué este derecho se encuentra delimitado y se encuentra condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. Y bueno, para no adelantarme a las conclusiones, que es donde yo creo que podría rescatar justamente esta parte, donde podemos ver que los derechos, pues a pesar de tener ciertos principios como la universalidad, la interdependencia, pues no son ilimitados, ¿no? Y tampoco son absolutos. Y es precisamente lo que dice la Corte, ¿no? A pesar de que este es un derecho a la huelga que precisamente está fijado para que, digamos, este apartado social, ¿no? Desde, como ya bien lo comentabas, la Constitución del 17 tiene procurado estos derechos sociales en virtud de campesinos y trabajadores. Sin embargo, pues va a estar condicionado a que se cumplan ciertos requisitos precisamente para procurar que se sigan guardando, priorizando este equilibrio entre estas partes, ¿no? Que, como ya lo mencionaba en el apartado A, también tiene y tiende a procurar que se siga guardando el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y los trabajadores, pues en el apartado B también, porque resulta que aquí están prestando un servicio público, ¿no? Entonces, creo que es esencial que se cumplan ciertos requisitos y al final que este derecho pertenece a la mayoría de los trabajadores y por tanto no se puede suplir simplemente pues diciendo, ¿no? Que le dieron estas facultades al secretario general. No, la Corte es muy enfática en decir, bueno, está bien que tengan esta libertad sindical, pero no por eso se pueden apartar de la ley. Totalmente. Muchísimas gracias, Ambra. Creo que nos das una gran explicación sobre el contexto y sobre lo que estaremos discutiendo más adelante en términos de fondo de la sentencia. Jennifer, platícame un poco sobre precisamente la evolución del derecho de huelga. Los sindicatos, el derecho de huelga, cuál es el contexto, digamos, para que también la audiencia tenga un poco más de conocimiento. Digo, todos conocemos pues algo, hemos tenido alguna relación con algún sindicato, etcétera, o hemos leído noticias sobre huelgas y demás, pero pongamos un poco más en contexto teórico, pues, de dónde nace todo el derecho de huelga, los sindicatos y cuál es su utilidad. Muy bien, muchas gracias, pues también agradeciendo que me hayan dado esta oportunidad de compartir con todos los compañeros. Bienvenido. Y muchas gracias. Bueno, los movimientos obreros tienen su origen en el siglo XIX. Estos se dividían en revolucionarios y reformistas. Los revolucionarios eran los que consideraban a la democracia como una trampa de la burguesía y por eso no confiaban en ellos. Decían, bueno, pues nosotros tenemos que hacer frente pues de una forma un poco más, pues si no violenta, pero sí que nos demostrar que nos hagan escuchar, ¿no? Y los reformistas tenían querían
abarcar a todo el proletariado para que pudieran a través de todos ellos conquistar el voto, porque no solamente, bueno, en ese entonces el voto estaba limitado también. Entonces, solamente Estados Unidos había derribado estos obstáculos para los hombres blancos solamente. Y solamente en Francia también había este derecho a voto, pero en Alemania llega hasta 1871 y en Gran Bretaña hasta 1884, que es en Gran Bretaña precisamente la cuna del movimiento obrero. Ellos se organizaron en contra de la incorporación de maquinarias en los procesos textiles. Entonces, incluso pues fueron un poco violentos porque destrozaron todas las maquinarias, pero este hecho dio paso a diferentes movimientos que se organizaron en contra de no solo de las maquinarias, que eran lo que iba a reemplazar a la mano de obra, sino de los empresarios y también de las condiciones laborales impuestas. Todos estos movimientos de alguna forma fueron precursores de muchos partidos políticos, socialdemócratas, en Alemania y en otros países, y todos ellos no solamente pugnaban por los derechos y las libertades laborales de los trabajadores, sino también por otros derechos y libertades de expresión y de asociación, lo del voto, el libre voto, y la culminación de este evento en Gran Bretaña fue la libertad de expresión precisamente, la libertad de asociación, el que pudieran expresarse mediante su voto. También se limitaron las jornadas laborales, se prohibieron los trabajos infantiles a las mujeres y niños que trabajaran en minas, entre otros grandes logros que se obtuvieron. Y pues es mediante ellos que se obtuvo mayores libertades, ¿no? Que se derribó esta parte de, bueno, hasta cierto punto, porque aún en la actualidad, a pesar de que esté asentado en la ley, los horarios laborales, el tope del salario, entre otros aspectos, estos a veces no son 100% respetados o no están al 100% en todas las empresas. Hay personas que se quedan más del horario laboral, no les pagan horas extras y que pues no están en condiciones ni de saneamiento en los lugares laborales, entre otras cosas que son todavía muy difíciles, y ya en el siglo en el que estamos se sigue luchando por todos estos derechos y estas libertades. Muchísimas gracias, Jennifer. Creo que nos das un gran contexto histórico precisamente para entender de dónde viene pues la pugna de la huelga, por qué sigue siendo vigente hasta el momento. Octavio, ahora sí que desde tu perspectiva económica, platícame un poco cuál es ese rol de los sindicatos, pues, ya sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado, porque al final cumplen una labor muy específica. Digo, Jennifer ya nos platicó sobre los antecedentes básicamente del siglo XIX y cómo se empiezan a organizar todo el sector obrero precisamente pues para pedir algo de derechos básicos, ¿no? Pero evidentemente esa evolución se ha ido dando y tanto como nos han comentado Esperanza como Ámbar, pues han ido ganando y conquistando una serie de derechos a través, digamos, de los sindicatos en favor de los trabajadores. Y sigue cumpliendo, pues, al final del día, por eso mismo, después de 100 años, un poco más de 100 años, seguimos teniendo sindicatos que cumplen una función muy importante y que es un gran elemento de presión muchas veces, insisto, tanto en el sector público como en el privado. Platícame un poco más sobre su rol, sobre su juego, digamos, dentro de nuestra sociedad. Sí, bueno, gracias por la invitación. Esencialmente los sindicatos surgen como uniones de trabajadores que a primer vistazo podríamos pensar que requieren mucha organización y requieren una especie de alineamiento de las motivaciones y los intereses de los trabajadores, pero no necesariamente es así. A partir de que las empresas o los trabajadores empiezan a centralizarse en diversas instituciones, llámense empresas, instituciones del Estado, en fin, esto permite que los trabajadores puedan convivir en sociedad y darse cuenta que sus intereses son los mismos y que en el momento en el que estos se institucionalizan de alguna forma, eso les provee con un respaldo y un poder de negociación muy importante, porque hay que recordar que el mercado de trabajo tiene la oferta y tiene la demanda y entre estas negocian y se llega al equilibrio. Cuando los
derechos o las condiciones no se cumplen o son insuficientes, el poder de negociación en este juego permanente de incentivos y de amenazas creíbles, en fin, se vuelcan en favor de los trabajadores cuando estos están organizados. Ahora, esto no quiere decir que los trabajadores históricamente hayan tenido la ventaja. De hecho, por ejemplo, el emplazamiento a huelga, reconocido como un derecho de los trabajadores y un derecho de las organizaciones de estos, es una deuda histórica que se tiene con la desventaja en la que han estado los trabajadores. Ahora, esto quiere decir, o más bien, no quiere decir necesariamente que los intereses estén bien representados de los trabajadores. De hecho, este es un instrumento muy poderoso que se puede volver coercitivo en la dinámica entre el empleador y los empleados. Entonces, a modo de poder regular esto, dado que se sabe que en el sistema existen incentivos perversos en ambos lados, el gobierno o el Estado se permite regular este tipo de dinámicas a modo de no privar a los trabajadores de su derecho a exigir las condiciones laborales que mejor les favorezcan y esto obviamente permite que no se haga mal uso de estos instrumentos tan poderosos como la organización. Y esto obviamente también para poder mantener una convivencia sana entre las dos partes que conforman al mercado laboral. Y bueno, la huelga es un ejemplo claro. Ya nada más para finalizar, pues quisiera decir que esta sentencia de la Corte es muy importante porque define muy claramente las condiciones en las que la huelga debe de darse y esto atendiendo a la violación, como ya mencionaron previamente, sistemática de los derechos de los trabajadores y generalizada, ¿no? Y para esto, pues, la democratización es la mejor forma de alinear estos intereses, pero eso lo podemos discutir más adelante. De acuerdo, muchísimas gracias, Octavio. Y por último, Erika, ya teniendo, digamos, el contexto, los hechos del caso, ya entrando un poco más a materia en términos de la argumentación que realiza la segunda sala con respecto a esta sentencia, ¿qué destacas tú o qué destacas también, digamos, de las participaciones de tus compañeras y tu compañero? Te escucho, Erika. Claro, en un primer momento me gustaría agradecer por la invitación. Me siento muy honrada de compartir este grandioso panel con jóvenes tan destacados de toda la República, comenzando con mi amiga Esperanza del ITAM. Quisiera comenzar con la génesis de cómo nace el sindicalismo en nuestro país. Creo que precisamente es el sindicalismo uno de los puntos primordiales de las revoluciones. Entonces, hace poco más de un centenio, antes de que se creara nuestra Constitución, antes de 1917, se venían generando grandes problemas sociales entre, pues bueno, ya sabemos, dos poderes antagónicos, por así plantearlo. Y pues bueno, muchos de los trabajadores que veían violentados sus derechos, pues se aglutinaron para, pues, luchar por ellos. Entonces, precisamente en esta Constitución se empiezan a plantear los derechos de los trabajadores, pero fue precisamente un poco de 10 años más adelante que se empieza a crear la Casa del Obrero, en donde se empiezan a compartir como conocimiento respecto a los propios derechos sindicales de personajes ilustres que en ese momento habían tenido estudios en Europa y que habían traído ideologías de ese lado. Entonces se empieza a luchar por este derecho al sindicalismo, se empiezan a crear los sindicatos y fue precisamente el poder de los propios sindicatos, empiezan a hacer la CROM, la CTM, etcétera, figuras que hasta hoy están vigentes algunas otras ya no. Se dice primordialmente que la CTM fue de los poderes o de las organizaciones con más poder en nuestro país, que influyeron precisamente, yo sí lo quisiera llamar por su nombre, influyeron muchísimo en la democracia en nuestro país y cambiaron la historia de nuestro país a manera. Ciertos partidos políticos se apoyaron del propio sindicalismo para no soltar el poder durante muchísimos años. Entonces, aquí hay que plantearlo precisamente. Creo que el sindicalismo tiene una génesis muy
muy bella. La opción por la que nace, por luchar por nuestros derechos en conjunto, porque somos más fuertes y estamos en unidad, la génesis es muy bella, pero el fin para el que se utilizó fue un tanto perverso a partir de los años de 1930. Precisamente los sindicatos llevaron a una gran figura que ocupó la silla del águila, el general Cárdenas. Gracias a muchos de estos sindicatos y trabajadores, él logró llegar a la presidencia, se apoyó de ellos y precisamente él les brindó ciertas prerrogativas, y creo que también eso es un punto primordial de sacar a la mesa. Yo siempre hablo cuando tocamos temas laborales de una figura poblana, la persona es Vicente Lombardo Toledano, es poblano, que precisamente fue de las precursoras de hacer de este estudio acerca de los derechos laborales y de luchar por los mismos. Entonces, bueno, la génesis del propio sindicalismo es una génesis muy bella. La finalidad con la que nace es muy bella, pero empieza a ser un tanto perversa en el camino. Y bueno, pues afortunadamente durante los últimos 30 años hemos visto convenios, tratados internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, en donde se empiezan a implementar algunas reglas internacionales, de manera que muchos de los países que sean parte del mismo las implementen en sus naciones y no ver violentados derechos a personas que pues tienen estos mismos, ¿no? Creo que algo que señala muy bien la Suprema Corte tiende a ver con, bueno, precisamente al punto primordial de cómo es que se tiene que declarar la huelga, cuáles son los requisitos. Si bien es cierto que yo como trabajador tengo derecho a ser parte de un sindicato, tengo derechos laborales, también es cierto que tengo que cumplir con un estándar. No únicamente puedo andar por la vida buscando huelgas 24/7 los 365 días del año. Tienen que existir ciertos mecanismos, ciertos puntos primordiales para que yo pueda ejercer este derecho. El primero de ellos habla precisamente sobre que se violen mis derechos de manera sistemática. Y con sistemática se refiere a que no se viole únicamente en un solo momento, en un solo acto, sino que se violen consecutivamente. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto nos habla sobre que sea declarado por 2/3 partes de los trabajadores. Muchas veces pasa que en los sindicatos hay evidentemente una persona que es quien detenta aparentemente el poder, al que le llaman el líder, ¿no? Entonces, a lo mejor el líder tiene ciertas finalidades y entonces él dice, hay que emplazar a huelga porque desde mi perspectiva se están violando sistemáticamente tales derechos. Pero a lo mejor desde la perspectiva de la mayoría no es así. Entonces, en la reunión que realizan, por votación, no alcanzan 2/3 partes de que los demás que están asociados al sindicato voten a favor de, y ese es uno de los puntos que aquí pues no se cumplen. Entonces, la declaración de la huelga tiene que cumplir con una palabra muy bella, voluntad. Es voluntad, es decir, que nace de los propios trabajadores a raíz de la conciencia de que se están violando los propios derechos. Y aquí no había voluntad de la mayoría, no voluntad expresa de la mayoría de los trabajadores que tenían la intención de suspender sus actividades laborales de acuerdo con los propios requisitos de la ley. Entonces, la definición de la huelga como suspensión temporal del trabajo por parte de los trabajadores tiene que cumplir con estos puntos primordiales que nos dice la ley. Entonces, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea la Suprema Corte. Creo que el ejercicio analítico y argumentativo que nos presta aquí es evidentemente claro y conciso. Yo creo que va al punto primordial. Precisamente yo rescataría de todo lo que he dicho en este momento la palabra voluntad. No hubo voluntad de los trabajadores y la parte de la mayoría. No había una mayoría y pues no había manera de hacerlo. Pero insisto en que desafortunadamente en nuestro país hay muchas pruebas a lo largo de los últimos 100 años de que el sindicalismo se ha prestado para pues acciones o actos no tan
tan claros, no tan buenos, por así plantearlo. Y con eso me quedaría. Muchísimas gracias, Erika. Creo que abres un camino, digamos, hacia este segundo bloque, el cual estaremos por entrar después de un breve corte, donde precisamente pues, estos requisitos para emplazar a huelga, pues evidentemente cumplen no solo una función en términos legales, sino una función también en términos muy prácticos, pues, porque como bien lo dices, pues existe un líder sindical y existe toda una estructura de sindicalizados en donde muchas veces no están alineados, digamos, los intereses de la cabeza con de todo, del resto del gremio, pues vaya. Y empezamos a entrar a otros temas también muy históricos que a mí también me interesan de manera muy personal, o sea, el corporativismo, el siglo XX, en fin, o sea, cómo evolucionó y el papel que jugaron los sindicatos, pues, en todo ese desarrollo. Pero pues bueno, vamos a ir rápidamente a un corte, no le cambien, estamos en Justicia TV, regresamos en breve. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en el segundo bloque de Derecho de Sentir. Hoy estamos platicando sobre los requisitos a huelga, para emplazar a huelga. Realmente nuestras invitadas y nuestro invitado nos han dado pues, un gran contexto, no únicamente sobre los datos de la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre estos requisitos y sobre la importancia en donde digamos, quien en plaza huelga tiene que ser representado por el resto de los sindicalizados, es decir, por todo el gremio, sino también del contexto de la huelga en sí misma, de los sindicatos, de su nacimiento, de cuál es la génesis, pues, del sindicato, no únicamente en México, sino a nivel internacional, y por qué sigue siendo vigente. En el último bloque, precisamente, Erika ponía ahí un par de temas controversiales sobre la mesa, que son precisamente, digamos, el uso que se le ha dado, o más bien, antes del uso, justamente la disparidad que existe muchas veces de los intereses representados entre algunas cabezas de sindicatos y el resto del gremio de los sindicalizados. Es decir, cuando los intereses no necesariamente están alineados, pero la cabeza, al tener una serie de poderes, pues, como representante de ese sindicato, de ese grupo de personas, pues al final del día llevan a cabo una serie de acciones. Esperanza, no sé si me quieras platicar un poquito más sobre este tema. Hola, claro. Pues yo creo que incluso sería más que nada agregar unos cuantos detalles a lo que tanto Jennifer como Erika han estado mencionando en sus intervenciones. Considero que han sido bastante completas y pues yo me quedo un poco de brazos cruzados. Entonces, pues vaya, yo creo que incluso nosotros como jóvenes para entender mejor este tema del sindicalismo y eso lo podemos eh, abordar desde la manera en que las representaciones estudiantiles, las sociedades de alumnos, los consejos estudiantiles y demás se manejan, que como bien dijeron, pues realmente más allá de representar o buscar mejorar las condiciones de estudio para los jóvenes estudiantes, lamentablemente muchas veces terminan siendo usados para fines personales, para justamente contender a la misma sociedad estudiantil que se está representando y demás, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues vaya, yo creo que mi intervención va a consistir un poco más en ejemplos que en fechas, datos. Claro, claro, adelante. Se me ocurre que, por ejemplo, hace casi 70, 50 años más o menos, cuando apenas estaban consolidando los sindicatos o las agrupaciones campesinas en diferentes estados de la República, un poco después de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues justamente mi abuelo, León Ruiz Velasco, fue uno de los pioneros en justamente consolidar agrupaciones de comerciantes, de tianguistas y demás en diferentes estados de la República, en las que pues a la fecha incluso siguen existiendo estas agrupaciones, ¿no? Como es en Actopan, Hidalgo, una de ellas es la Unión Fraternidad Unidad de Esfuerzo, y pues vaya, tal como su nombre lo dice, pues la idea era realmente hacer una consolidación de fraternidad entre los comerciantes para que si surgía alguna situación o lo que sea, pues realmente se apoyaran, pero lamentablemente como en cualquier agrupación humana, desde las juveniles hasta los partidos políticos que llevan más de 70 años en el poder, pues empieza a haber conflicto de interés y pues evidentemente se terminan disolviendo o terminan siendo herramientas con fines partidistas, ¿no? Entonces es bastante interesante retomar lo que decía Erika, que incluso todas estas agrupaciones sindicales o agrupaciones de campesinos, como fue el caso de Unidad Fraternidad de Esfuerzo, de una de las muchas que en su momento mi tío abuelo cofundó en su momento, pues vaya, realmente en su momento trabajaron en pro de los campesinos, en pro de los grupos vulnerables, pero poco a poco se fueron consolidando como un bracito más del Partido Revolucionario Institucional o un partido aparte incluso, ¿no? Pero realmente al final del día no se consolidó como tal. Eh, Dicho todo esto,
cuando Jennifer hablaba un poco de la Revolución Francesa, me recuerda el texto de El Tercer Estado. Prácticamente en este libro, en este texto, que es un panfleto que se divide en diferentes partes, siendo la tercera parte la más importante, se habla de que el tercer estado es el pueblo, que evidentemente siempre ha estado bajo el yugo del clero, bajo el yugo de los gobernantes y demás, y cuando justamente empieza a surgir la ilustración, los pensamientos liberales, que evidentemente confrontaban los intereses de la burguesía o de los sectores más poderosos, en este caso de Francia, pues obviamente empieza a haber un choque, desemboca en lo que ya sabemos, ¿no? En la Revolución Francesa y todos estos movimientos sociales, ¿no? Entonces yo creo que justamente los sindicatos tienen que estar muy regulados, más allá de controlados, no creo que sea control la palabra más adecuada. Yo creo que por lo menos sí tenerlos regulados, tenerlos bajo un régimen legal, tanto para que en primera los patrones o los jefes no abusen de todas estas organizaciones tan grandes que tienen al final del día una gran trascendencia en nuestra sociedad, y en segunda para que los mismos sindicatos pues no abusen de este poder y lo sepan ejercer responsablemente, ¿no? Como dicen coloquialmente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que justo yo me quedaría con eso, ¿no? Que es impresionante ver que desde hace, ¿qué les gusta? Desde la Revolución Francesa, hace casi 400 años, seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Que tenemos buenas intenciones de juntarnos como una agrupación civil, como un sindicato y demás, pero al final del día se termina desbordando ese poder por conflicto de intereses, políticos, etcétera, 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 ¿no? Tal como mencionaban anteriormente mis compañeras, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Esperanza. Creo que nos pones también ejemplos, pues al final del día, palpables y que pues todos podemos relacionar de alguna u otra forma para ir entendiendo un poquito más el contexto. Ámbar, platícame un poquito sobre los conceptos de violación de esta demanda de amparo al final del día. ¿Cuáles son estos conceptos de violación y por qué la segunda sala termina resolviendo precisamente que no se justifican frente a la Constitución? Claro que sí. Bueno, primero que nada, resaltar la brillante participación de todos y mi compañero también, de todas mis compañeras y mi compañero. Y bueno, pues los conceptos de violación principalmente se basan en adjudicar que los artículos 92, 93, 94, 99, 101 y 104 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contravienen lo estipulado por el propio artículo 123, apartado B en su fracción décima, y también lo que establece la jerarquía en el 133 y los convenios que ya había mencionado en un primer momento, puesto que se jactan de que a través de la aplicación de estos artículos se limita su libertad sindical, puesto que imponen un límite justamente a que a través de sus estatutos ellos no puedan otorgarle a su secretario general esta facultad, ¿no? De representarlos, que al final la huelga ellos lo ven como una especie de representación de sus intereses comunes. Entonces lo que ellos, de los que se duelen, es precisamente de que ellos no puedan sustituir a través de estas facultades que fueron otorgadas en una asamblea, que al final del día ellos dicen esto también es una especie de coalición, ¿no? Y al final el sindicato es la coalición permanente que representa nuestro acuerdo de emplazar a huelga. Y por lo tanto, el hecho de que estos requisitos se apliquen, en nuestro caso, y nos nieguen el emplazamiento a huelga, quiere decir que están contraviniendo lo que establece internacional, el marco constitucional y el marco internacional, puesto que a través de estos convenios justamente lo que se plantea es que existe una libertad sindical para que los sindicatos puedan redactar sus propios estatutos y a través de los mismos regir su vida íntima. Entonces, eso es uno de los conceptos de violación que es yo creo que su mayor fortaleza, ¿no? Tratar de argumentar que están violentando sus derechos. Y pues no, aquí la Corte pues básicamente lo que establece es que no tiene nada que ver, ¿no? Que al contrario, el hecho de que existan estos requisitos fortalece lo que la propia Constitución ya establece, ¿no? Porque la propia Constitución redirige hacia la legislación secundaria, puesto que establece que debe existir un requisito previo, ¿no? Que deben de cumplirse con estos requisitos. Y bueno, pues básicamente el estudio de la Corte es precisamente estudiar, analizar si existe esta inconstitucionalidad de estos artículos que plantea el sindicato o por lo contrario son constitucionales. Y bueno, creo que aquí gran parte del estudio de la Corte se divide en esta vulneración de derechos sindicales, de representación y también de huelga. Muchísimas gracias, Ámbar. Jennifer, ¿qué me platicas un poco de las reflexiones que han tenido tus compañeras y tu compañero? ¿Qué destacarías más de la sentencia y de las propias reflexiones que, como bien comenta Ámbar, han sido realmente, me parece que magníficas todas y cada una de ellas?
es un tema bastante complejo porque si por una parte, como bien menciona Ámbar, se le dice al sindicato, tú tienes el derecho pleno de poder establecer tus propios estatutos, pero yo soy la ley y tienes que regirte bajo estos requisitos. Solamente si violan tus derechos, si las 2/3 partes de los trabajadores están de acuerdo y más aparte, si hay una calificación probatoria de legalidad de la huelga. Entonces, es un tema bastante complejo porque, digo, en las cuestiones políticas, al menos para que se cambie alguna ley en las cámaras, pues tiene que ser las 2/3 partes, tienen que estar pues de acuerdo para que se pueda hacer un cambio en la Constitución. Claro. Pero es muy difícil llegar a ese porcentaje, ¿no? Entonces, no sé, ahí qué tanto convendría hablar sobre una mayoría absoluta o una mayoría relativa en cuanto a la vida interna de los trabajadores, porque también viene otra cuestión muy importante que es el individualismo. Conforme ha pasado todo este tiempo, pues las sociedades ya no son tan fuertes, las coaliciones, como bien se mencionaba, o estos sindicatos han perdido cierta fortaleza y ya no están tan bien cohesionados, ¿no? Entonces, creo que mucha parte de esto también es el individualismo, que la persona pueda decir, bueno, a mí qué me importa, sí creo que es válido el reclamo, pero yo necesito trabajar porque tengo deudas que pagar, una familia que mantener y tú con la huelga me vas a entorpecer, no me van a pagar y me estás violentando mi derecho de trabajar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, termina siendo un problema interno bastante complicado al interior de los sindicatos, pero no sé qué tanto ahí convendría esta parte de reducir estas 2/3 partes, aunque comprendo que la ley dice, bueno, pues son estas 2/3 partes justificadas por que solamente así obtienes la legitimidad de que todos están respaldando, ¿no? Y también esta otra parte de, bueno, si el secretario general no esté cooptado por intereses políticos también, y que eso de alguna forma permee dentro de los sindicatos. Entonces, creo que es un tema bastante complejo, inclusive también esta parte sobre el artículo 109, me parece, que dice que, bueno, la huelga no es plena, ¿no? Mientras se trate de un servicio público y que pues se tienen que designar a un cierto grupo de personas que van a tener que seguir trabajando para que el servicio que se esté prestando pues siga de acorde al funcionamiento, aunque sea de una manera más limitada, pero entonces al final de cuentas el poder de la huelga como tal, de cerrar, no se genera porque es una huelga limitada por las leyes. Entonces, bueno, no sé, Claro. ahí dejaría esa parte al debate. Sí, al final del día las mayorías calificadas siempre, digamos, están en discusión de qué tan justificado está que exista una mayoría calificada, como pueden ser 2/3 partes. Sucede incluso dentro del Pleno, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley, por ejemplo, que tiene que haber una mayoría calificada. En fin, siempre va a ser un tema de discusión realmente, pero al final, pues un poco lo que persigue, digamos, esas mayorías calificadas, pues efectivamente es contar con la mayor voluntad o tener la certeza de que la mayoría, o sea, una mayoría calificada realmente está de acuerdo, digamos, con una posición. Octavio, en el segmento anterior te quedaste ahí con un par de temas en el tintero. Cuéntanos un poquito más sobre los sindicatos que nos ibas a platicar. Sí, bueno, quisiera comenzar diciendo que los intereses legítimos de los trabajadores están personificados en la figura del sindicato. Entonces, nosotros lo más conveniente es considerar a los trabajadores y lo correcto como agentes racionales, económicos, que saben su contexto y a partir de su razonamiento llegan a ciertas conclusiones. Entonces, si todos estos agentes tienen supuestamente los mismos intereses legítimos, porque obviamente hay intereses absolutamente unilaterales que pueden variar, pero en cuanto a su participación en el mercado laboral como empleados o como trabajadores, pues quiere decir que una violación sistemática o generalizada a sus intereses los une de manera
casi automática en ese mismo sentir. Entonces podríamos decir que la naturaleza democrática de la huelga está autocontenida en su propia definición, porque si existe verdaderamente, como lo define la ley, una violación sistemática y generalizada a los derechos de los trabajadores, una suposición es que todos los trabajadores estarían en favor de la huelga. Ahora, esto no siempre es así, porque no el razonamiento no únicamente tiene que ver con las condiciones laborales, sino también con el contexto en el que se encuentra cada trabajador. Esto quiere decir, como ya habían mencionado, que a lo mejor alguien tiene deudas y no puede costearse una huelga y sin goce de salario, en fin. Podríamos decir que la democratización de este tipo de fuerza o de ejercicio sindical sigue siendo la respuesta. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se democratizan este tipo de decisiones, se llega al punto agregado que está más cercano de cada trabajador. O sea, dentro de todos los puntos que pueda haber, estaríamos en un óptimo colectivo, por así decirlo. Entonces sería como el punto más correcto. Entonces es muy importante que esté avalado por una mayoría el ejercicio sindical de cualquier tipo. Ahora, lo que quisiera decir es que es evidente en el mercado de trabajo que la acción o el ejercicio sindical es unilateral hacia afuera, pero lo que le da la fuerza a las acciones sindicales es que no son unilaterales hacia adentro. ¿Por qué? Porque la unión de los trabajadores es lo que hace que las amenazas sean creíbles, que el poder de negociación, por tanto, se empareje y que se llegue, no sé, en términos de salario, a un equilibrio auténtico. Entonces, es muy importante que esa calidad democrática, abierta de los trabajadores entre sí mismos se mantenga, porque en el momento en el que se divide y en el momento en el que las decisiones se toman de forma unilateralmente adentro, se pierde la fuerza, que es lo que le da, pues digamos, el sabor o la importancia a la acción sindical. Y bueno, sería... No, totalmente de acuerdo, porque al final del día, como bien dices, si esa amenaza, por llamarlo de alguna forma, o si esa amenaza de huelga, pues no encuentra un respaldo entre todos los sindicalizados, pues realmente pues, para el patrón sería relativamente sencillo romper, digamos, esa decisión al interior de los sindicalizados y que esa amenaza pues no se vuelva una realidad. Entonces, efectivamente, tiene que existir toda una mayoría, tiene que haber un respaldo pues mayoritario pues por parte de todo el gremio sindicalizado para que efectivamente el sindicato y su representante pues cumplan esa función, que es tener un poder de negociación con respecto al patrón, digamos. Y nada más quisiera agregar algo muy breve, y es que también es un mecanismo de poder filtrar los intereses perversos, porque estos nacen usualmente de forma exclusivamente unilateral, y es muy poco probable, aunque sí llega a suceder, que los intereses perversos estén compartidos por las mayorías dentro de los trabajadores. Esto no sucede. Entonces es una forma de autocontenerse también en cuanto al uso correcto y uso bueno de este mecanismo tan poderoso que es la unión de trabajadores. Totalmente. Muchas gracias, Octavio. Erika, pues ahora sí, si nos quieres platicar un poquito más, porque también me parece un tema muy interesante, digamos, en términos de pues, historia contemporánea, el papel de los sindicatos también un poco en el siglo XX, un poco lo que nos adelantabas, pues, en el segmento anterior con respecto al uso, su función que se les ha dado, no es exclusivamente el sector positivo, sino con otro uso quizás más corporativista que fue muy clásico, digamos, también en el siglo XX, y que por eso pues también estos requisitos y esta sentencia de la Suprema Corte pues cobra tanta relevancia precisamente pues para decantar, como bien comentaba Octavio hace un momento, pues el verdadero interés y la verdadera funcionalidad de la agrupación sindical y evidentemente el emplazamiento a huelga, que es una de sus acciones. Claro. Voy a partir de una idea que escuché de Esperanza, utilizó la palabra vulnerabilidad. También Ámbar hizo énfasis en este derecho como para proteger a las clases sociales. Entonces, partimos de la idea central de que vivimos en un sistema capitalista. Y entonces, aquí también surge la idea del sindicalismo. Se dice, si vamos a vivir en un sistema económico capitalista, ¿cómo vamos a sobrevivir ante él? Bueno, nosotros como trabajadores nos vamos a sindicalizar. Es necesario encontrar soluciones por medio de la colectividad.
entendiendo al sindicato como una persona colectiva. Y con esto quiero también rescatar una frase que se planteaba precisamente con el surgimiento de la Casa del Obrero. Se planteaba una frase muy bella que dice: por una sociedad sin clases sociales, por una sociedad sin clases sociales, en donde todos, partiendo de que todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos humanos, y se empiezan a defender desde esta perspectiva. Entonces, me parece muy importante rescatar que es desde la propia Constitución de 1857, en donde se empieza a generar esta idea o este concepto de la libertad sindical, que es propiamente usada por la Constitución de 1917 y que nuevamente se rescata en una de las reformas en el año de 1930. Y es precisamente hace poco, muy poco, que se ha creado una nueva reforma laboral, en donde me parece importante rescatarla, en donde nuevamente se hace énfasis en la libertad sindical, porque es precisamente en el siglo anterior, años anteriores, en donde nosotros seguramente conocemos a un abuelo, a un tío, abuelo, que nos puede contar que cuando él estaba en su trabajo se le obligaban a realizar ciertas acciones. Es más, para conseguir una plaza en ciertas instituciones te pedían primero estar sindicalizado. No tenías una libertad. ¿Dónde estaba esa libertad? Sí, te obligaban tal cual a ser parte de y a cubrir con ciertas actividades. Hoy día, con esta nueva reforma, todo esto pues se viene abajo. También se te permite elegir como el sindicato al que tú quieres pertenecer. Si hay 2 sindicatos, tú puedes elegir como si quieres este, o si no quieres ninguno, y no hay ningún problema. Entonces creo que la reforma laboral ha traído grandes cambios, que aún faltan muchos más, pero precisamente el papel de la Suprema Corte es demasiado importante, porque él ha ido generando estas pautas a lo largo de las sentencias que se han ido estableciendo durante los últimos años. Y fue precisamente también un papel primordial que ha jugado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que redactó algunos puntos en los que él nos dice como qué podríamos hacer los países de Latinoamérica para implementar todos estos derechos en el año del 2020. Entonces nos redacta un par de pautas, y precisamente en una de esas pautas en las que la Corte Interamericana hace énfasis tiene que ver con el propio sindicalismo. Rescatando un punto importante del corporativismo, precisamente en el génesis del corporativismo italiano, se planteaba la solidaridad entre los factores de producción, y rescato nuevamente la palabra justicia social, que quiero asociar con lo que planteaba Ámbar y Esperanza en un primer momento. Entonces, los trabajadores forman parte de uno de estos estratos sociales desafortunadamente vulnerables hoy día, y es precisamente por lo cual se les otorgan ciertas prerrogativas, y entre ellas, pues el hecho de aglutinarse por medio de esta libertad sindical, que es un derecho, ¿no? Tu derecho laboral de ejercerlo todos los días. Sin embargo, quiero terminar mi participación con esto. Hay muchas veces en las que una vez que se denota, que te das cuenta de que tienes como ciertos derechos porque eres parte de una colectiva vulnerable, hay un líder que dice, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que utilizarlo para un acto o un medio de control político, porque precisamente el sindicalismo, y con esto termino, fue utilizado durante el último siglo como un medio de control político y social utilizado por el propio gobierno. Entonces, pues nada más volver a rescatar la frase por una sociedad sin clases. Ojalá que esto sea así, por una sociedad sin clases, en donde todos tengamos un derecho a la justicia de manera efectiva, por una sociedad en la que no exista discriminación, y pues por una sociedad sin clases. Y secundamos todos eso definitivamente, Erika. Yo creo que es la gran aspiración de un Estado social, definitivamente, una sociedad en donde haya una igualdad, en donde la justicia no sea privilegio, en donde la justicia no sea un costo adicional, sino que sea una realidad para todas las personas, al igual que la igualdad. Pues vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos ya para nuestro tercer bloque para escuchar sus últimas reflexiones, sus conclusiones. Por lo pronto, todos los que nos acompañan y todas las que nos acompañan en casa, no le cambien, regresamos en breve acá a Derecho a Disentir. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Derecho a Disentir. Hoy hemos platicado sobre los requisitos para el emplazamiento a huelga. Realmente hemos tenido una discusión muy rica en torno a lo que significa el sindicalismo, la huelga, su utilidad social y los bienes y los derechos a los que aspira, digamos,
toda congregación sindical. Pues ya estamos en nuestro último bloque, realmente nos quedan pocos minutos, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes escuchar, por supuesto, sus conclusiones, tanto del caso como las reflexiones de sus compañeras y su compañero. ¿Qué le dejarían a la audiencia a partir de esta sentencia? Comienzo contigo, Esperanza. Claro, pues en primera, muchísimas gracias por televisarnos, escucharnos un ratito, y me gustaría concluir que prácticamente nosotros como sociedad, sobre todo en estos tiempos en los que estamos tan divididos, tan polarizados, tenemos que hacernos responsables del gran poder que tienen estas agrupaciones humanas, ¿no? Llámese sindicatos, llámese asociaciones civiles, organizaciones juveniles, porque justamente la historia, por lo menos en México, sobre todo lo ha demostrado, ¿no? Un grupo de personas que son disruptivas, que no coinciden totalmente con el régimen, son las que realmente logran imponer el nuevo. Entonces, yo creo que justamente esta situación de los sindicatos, tenemos que ser muy conscientes como jóvenes abogados en formación, el gran poder que tienen y lo que pueden llegar a hacer si no se limitan sus funciones, sus facultades, y evidentemente qué pasa si los patrones, jefes no saben cómo dialogar, negociar con ellos, ¿no? Bien dicen por ahí que errar es humano, pero rectificar es hacer política, ¿no? Yo creo que, pues queramos o no, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de grupos humanos, siempre va eh, salir la palabra políticas y por ende van a salir nombres de políticos, partidos políticos y demás. Entonces, yo creo que también es invitar a la audiencia que dejemos de pensar que la política es un punto y aparte, ¿no? Es un tema incluso prohibido, tabú. Lamentablemente, poco a poco nos vamos a ir percatando que la política va a mermar todos los espacios de nuestra vida, y más porque se acercan las elecciones del 24. Entonces, nosotros como jóvenes tenemos que ser muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad, un gran poder como ciudadanos, ciudadanas, y que no tenemos que dejarlo pasar. Muchísimas gracias, suscribo cada una de tus palabras, Esperanza, y sobre todo gracias por tu gran participación el día de hoy. Ámbar, voy contigo. ¿Cuáles son tus últimas conclusiones del caso? Te escucho. Muchas gracias por tu participación igual. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues espero que nada, invitarlos a reflexionar sin duda, un aspecto y un tema trascendental, primero desde el punto de vista filosófico, ¿no? Como ya comentaban mis compañeros, los trabajadores, los sindicatos han tenido un papel fundamental, incluso desde el punto de vista de la filosofía, ahora que comentaban la cuestión de clases, Marx y Engels ya lo planteaban, ¿no? La cuestión a partir de una crítica al capitalismo, un sistema económico, esta cuestión de las clases, ¿no? Y bueno, también plantear que al final del día los límites son importantes, y creo que los límites legales son aún más importantes, y sin duda se han adaptado a los contextos que así lo han exigido, y en este caso creo que la Corte es muy enfática en determinar que es muy importante que los propios estatutos también se rijan dentro e incluso en los convenios que se han firmado, también ahí lo establecen, ¿no? Que el hecho de que no tengan esta libertad sindical no quiere decir que se tengan que estar fuera del margen legal, e incluso también quería puntualizar que la propia Corte reitera esta orientación internacional que existe a través de una recopilación de decisiones, me parece que es la 826, 27, 833 y 35, donde precisamente estos criterios orientadores del Comité de Libertad Sindical de la OIT reitera que el derecho de huelga no necesariamente está intrínseco en el derecho de libertad sindical, y por lo tanto tienen ciertos límites, ¿no? Y que estos límites al final del día, en nuestro caso y en nuestra Constitución, tienen una finalidad, y esta es una finalidad de recuperar y priorizar este equilibrio entre empleadores y burócratas, y que es muy importante y ha estado presente desde la Constitución del 17, y por lo tanto es muy importante, reitero, la cuestión de los límites, ¿no? El derecho de huelga existe, los derechos humanos existen, sin embargo, esto no quiere decir que sean absolutos ni que sean plenos, ¿no? Y que al final del día, para mantener el orden y la congruencia y la coherencia, es necesario que existan límites. De acuerdo. Muchísimas gracias, Ámbar, y nos quedamos con eso. Efectivamente, pues parte de, yo creo que al final del día la Constitución es eso. La Constitución en buena medida son los límites al poder público, y nos marca precisamente eso, y en todo sentido se debe de replicar precisamente esos límites, pues para el correcto goce de los derechos del resto de la población, y ahí radica su importancia. Muchas gracias, Ámbar, por tu participación. Excelente como siempre. Voy contigo, Jennifer. ¿Cuáles son tus conclusiones del caso? Te escucho. Sí, gracias. Primero, reconocer todas las valiosas aportaciones de mis compañeros, agradecer que nos hayan permitido el espacio aquí, y bueno, creo que
aún queda un gran camino por recorrer en la cuestión de los sindicatos, más para todos los jóvenes que están entrando en esta vida laboral y que de alguna forma ya no está tan reconocido o no se quieren adherir a estas organizaciones, o que las mismas empresas o los contratistas no pugnan por tener este sindicato que proteja a los trabajadores. Entonces creo que todavía queda un camino largo por recorrer en este sentido, y pues destacar que es muy necesaria abrir estos canales de comunicación entre los trabajadores, el secretario general del sindicato y el empleador o el Estado, dependiendo del caso, si son privadas o públicas, pero que pues fue una conversación muy, muy agradable con todos, y muchas gracias. Sería todo. Muchísimas gracias a ti, Jennifer, te aprecio enormemente tu participación y muchas felicidades también por ella. Octavio, colega del CIDE, te escucho. Gracias a todos también. Bueno, pues yo nada más quisiera concluir diciendo que pues, la dinámica entre la oferta y la demanda, por más perfecta que suena, siempre es asimétrica. Y en el caso del mercado laboral, negocian el empleador con un montón de trabajadores con unos mismos intereses, para los cuales los mecanismos no siempre están organizados. Entonces, digamos que la acción sindical no es la enemiga del capitalismo, sino la acción sindical con sus fines bien establecidos y con los intereses legítimos bien representados son un instrumento muy bueno para el capitalismo, a modo de que a todo el mundo le vaya bien. Y en el caso de México, pues y de otros países, pero particularmente de México, el que el derecho a huelga no sea un derecho pleno, pues nos confirma de que hay veces hay que limitar poderes, y el poder sindical ha sido uno que a lo largo del tiempo había que contener, porque no solo era muy poderoso, sino también no representaba bien los intereses de los trabajadores. Entonces, claro, esta sentencia de la Corte sin duda rectifica una historia larga y limpia el nombre de los sindicatos a futuro, esperamos. Muchas gracias, Octavio, por tu participación. Y pues por último, Erika, escucho tus conclusiones. Gracias también y bienvenida, como siempre. Yo secundo lo que acaba de plantear Octavio completamente, y únicamente me resta decir que, bueno, invitar a todas las personas que nos ven, porque yo sé que muchos son amigos nuestros, familiares nuestros, algunas personas que no son de derecho, quizá, a informarse precisamente sobre sus derechos laborales, porque muchas veces ni siquiera saben qué derechos tienen, y ejercerlos con mucha responsabilidad, sin sobrepasar ciertos límites o creer que porque tienes tales prerrogativas puedes hacer y deshacer. No. Entonces, informarse y nada más agradecer y mandarle saludos a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Y estoy muy feliz por estar el día de hoy con ustedes. Abrazos desde Puebla. Al contrario, y pues sí, saludos a toda tu familia. Y pues muchas gracias a todas ustedes, Octavio, muchas gracias por su participación. Realmente yo creo que es espectacular, el tiempo se nos fue volando, y eso definitivamente es signo de la excelente conversación y del excelente debate que hemos tenido hoy. Felicidades, porque sus participaciones no solo son profundas, sino muy bien estudiadas. Así que pues no me resta más que invitarles de nuevo. Espero verles pronto también por acá en una nueva edición, en un nuevo debate, con nuevos temas y pues de alguna forma reflexionando puntos importantes, no únicamente en el sentido jurídico, sino las olas que genera también en la realidad y en nuestra vida contemporánea y diaria. Así que, pues muchísimas gracias, y también a todas y a todos ustedes que nos ven allá en casa, muchas gracias por acompañarnos en una edición más. Los invito, ya saben, Derecho a Disentir, todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá por Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, nos vemos a la próxima. Hasta luego.